A ver, ahora sí se oye. Hola Loti. Vale. Ahora, perfecto. ¿Qué tal? ¿Me ves y me No te oyes, veo, Andrea? ¿No me ves? solo te oigo, no te veo. Igual se te pones que en los últimos directos me ha pasado lo mismo. Pero Ok, mientras tú bueno, me veas, igual se te pone la imagen en un rato, pero si no, mientras me oigas, vale, sí, eso es perfecto, importante. sí. Muy bien, ¿qué ganas tenía de hacer este directo contigo, Elvira? Y yo Por, también, qué por fin. ilusión. Bueno, pues vamos a empezar. Vale, y empezamos un poquito, bueno, te presento, Vale, la doctora Herrería, que es de la psiquiatra de la clínica Forum Montau, del ingreso de desintoxicación de Forum. Y me gustaría que nos explicaras un poquito tu trayectoria como psiquiatra y cómo acabaste en el ámbito de las adicciones, ¿no? Porque por lo menos a mí como psicóloga muchas veces me preguntan ¿y cómo acabaste en el ámbito de las adicciones? Y una psiquiatra, ¿no? Que muchas veces lo relacionan con tema de medicación. ujú, Cuéntanos un poquito. vale, pues a ver, yo estudié en la Universidad Complutense, hice mi residencia en el Hospital de Alcalá, en el Príncipe de Asturias, y luego me vine a Barcelona por motivos personales y ya ahí empecé a trabajar en un centro de adicciones también, pues un poco por casualidad, pero ya se despertó un poquito el interés por el tema. Y bueno, después de ahí estuve unos años en el Hospital Benito Meni, allí en unidades subagudos y luego en agudos y patología dual. Patología dual, para los que no lo sepáis, es una unidad especializada en adicciones cuando se combinan con enfermedades mentales. Entonces, en la unidad de patología dual, pues llevaba enfermos mentales con problema de adicción y, bueno, suelen ser casos extremadamente severos, ¿no? Para ingresar en estos dispositivos públicos, pero bueno, yo llevaba mi terapia de grupo y me tuve que formar, lógicamente, para poder desempeñar esa labor. Y bueno, a raíz de ahí, pues también cosas de la vida. Tenía un compañero de mi hospital que trabajaba allí en Forum Montal Se te con va, ellos. Elvira, se te va cortando, ¿eh? El vídeo y el Vaya por audio. Dios, ¿sí? Vale, vaya, A vaya. ver, ahora. Pues vale, vale. Eh, bueno, decía que estuve en patología dual, no sé si has llegado a escucharlo. Sí, que por un compañero tuyo que trabajaba, bueno, y que de hecho sigue trabajando en... Sí, acabé en Forum Montao, pero bueno, antes había estado en patología dual en el Hospital Benito Meni, que es un dispositivo especializado en ingreso de personas con enfermedad mental y trastorno por adicciones. Ujú. Vale. ¿Y cómo es, bueno, un trabajo, ¿no? O un proyecto bastante durito, ¿no? Estar en un psiquiátrico con este tipo de patologías, me imagino que habrás visto de todo, ¿no, Elvira? Sí, a ver, es muy complicado porque así como en el centro Forum Montao, pues el perfil de pacientes son personas más conscientes de su problema y quizás con más ganas de trabajar y de mejorarlo. Cuando hay una enfermedad grave mental de por medio, se complica mucho el tema, el pronóstico, también el nivel social era
más desfavorecido, era gente que estaba en estadios muy avanzados de ambas enfermedades y bueno, había historias muy duras y muy tristes allí, sí. Ujú. Eso es. Mm. Y bueno, este directo en realidad lo hacemos un poco porque tanto tú como yo en muchas ocasiones, ¿no? Hemos escuchado o que a nivel social se escucha mucho el tema de la sobremedicación, que cuando una persona ingresa o esos mitos, ¿no? Y ese miedo que puede tener la gente cuando se le habla de centros de desintoxicación, automáticamente se asocia con una sobremedicación y la imagen asociada es gente sentadas en sillas de terapia, Mm, medio dormidos, con mm. la baba prácticamente, y por Sí, sí, eso sí. queríamos hacer este directo, ¿no? También, Elvira. Sí, de hecho ese es el temor de mucha gente, ¿no? Que les dejes anulados o sí, babeando es una imagen que sale mucho cuando se plantea el tema de la medicación. Hay mucho estigma, hay mucho desconocimiento y sí que existe ese temor a la sobremedicación, también y a los efectos secundarios de la medicación, ¿no? Lo cual es una paradoja porque las personas con trastornos adictivos en activo no se plantean demasiado los efectos secundarios de las sustancias que están consumiendo y en cambio con la medicación siempre hay como más reticencia, ¿no? Que siempre me ha resultado muy paradójico. Pero sí que hay un poco esa imagen de la persona adormilada en una silla y bueno, casi como con la mirada perdida, ¿no? Como si Ujú. perdieran la chispa interior o algo así, la vitalidad. Exacto, eso es. ¿Y cómo es el papel del psiquiatra en un proceso hablemos de desintoxicación, ¿no? Que en tu Mm. caso estás en la clínica de ingreso. ¿Cómo es el papel o cuál es el papel del psiquiatra? Pues a ver, el papel del psiquiatra es ayudar a que el proceso sea más amable, a que sea menos duro. Primero, es importante una evaluación rigurosa del estado psicopatológico de la persona, es decir, no es lo mismo un trastorno adictivo puro cuando se asocia a ansiedad, a depresión, a trastorno de control de los impulsos, a un trastorno de la personalidad y normalmente hay comorbilidad y hay que hacer una evaluación exhaustiva basada en la historia clínica, en los antecedentes personales, familiares, en la biografía. Luego, para mí, en mi caso, considero muy importante el abordaje motivacional, es decir, ayudar a la persona a tener a tener ganas de hacer el proceso y de andar ese camino, ¿no? Que yo esto le doy, la verdad, muchísima importancia. Y la medicación siempre digo que es como el postre. Es decir, se puede vivir sin postre. Lo Mm. importante es el plato principal, que para mí es la psicoterapia, la motivación, la terapia de grupo, lo conductual. Para mí eso es el plato principal. Y la medicación es el postre, es decir, es más agradable comer con postre, sí, más fácil y más gustoso, pero no es obligatorio. La medicación ayuda a eso, a pasarlo un poco menos mal y sobre todo teniendo en cuenta que muchas personas con problemas de adicciones tienen los circuitos de recompensa cerebrales alterados. Lo desarrollo un poco esto para que se entienda. Venga. Cuando tú empiezas a poner sustancias en tu cerebro se acostumbra a ese nivel de estímulo para tener la respuesta placentera, ¿no? Entonces, cuando tú dejas de darle esa intensidad de actividad cerebral, pues también es normal que te quedes con sensación de vacío, con un aplanamiento afectivo o con irritabilidad o incluso con depresión, incluso si no la tenías antes de empezar el trastorno, ¿no? Entonces puede, según qué medicaciones y dependiendo del caso, pues puede ayudarte a controlar el estado de ánimo o mejorarlo, reducir la ansiedad, mejorar el insomnio, ¿no? Es un poco hacer un tratamiento sintomático de los problemas que va surgiendo durante el tratamiento. Y luego, de cara a la deshabituación, que diría que es casi más importante porque es empezar la vida un poco de cero
y volver a crear la red social de apoyo que será distinta, cambiar de aficiones, cambiar de amistades, cambiar de estilo de vida. Si tú estás en un estado mental favorable, es decir, sin ansiedad, sin depresión, sin sensación de vacío, con ilusión, pues también mejora también el pronóstico, ¿no? Luego también hay familias de medicamentos, ¿no? No según para qué cosa. Luego también están los medicamentos anti-craving, ¿no? Que te ayudan a tener menos ganas de consumir. Luego están los interdictores que reaccionan con la sustancia para ayudarte a poner un freno externo al consumo. Están los ansiolíticos, están los antidepresivos, están los estabilizadores de ánimo, los antipsicóticos, y cada uno tiene su papel en función de las necesidades, ¿no? Es largo de explicar, pero básicamente es en mitigar un poco los síntomas asociados en cada fase a la desintoxicación y luego a la deshabituación, y luego facilitar la adherencia al tratamiento y el pronóstico de cara a tener una buena actitud ante lo que se viene, ¿no? Cuando por fin dejan la clínica y tienen que empezar todo como un poco de cero. El volver, ¿no? A su vida real fuera de Sí. la burbuja, que a veces va bien, ¿no? Salir de esa zona cero para poder estabilizarse y poder hacer una buena desintoxicación, porque con el tema del alcohol, por ejemplo, Elvira, Sí. que es algo que está tan socialmente aceptado y que al ser legal y que pues en la sociedad, lo que decía, está tan aceptado, es una de las drogas más peligrosas de cara a una desintoxicación, ¿no? Y en muchos casos, según los niveles de ingesta de alcohol, sí es necesaria una desintoxicación farmacológica. Bueno, en el caso del alcohol, cuando hay una dependencia diagnosticada, la medicación es imprescindible, como bien dices, porque el síndrome de abstinencia del alcohol te puede matar. Entonces ahí sí que es verdad que es obligatorio hacer una desintoxicación farmacológica con un fármaco u otro en función de cómo esté de salud y tu nivel y tu grado de consumo. Además hay que añadir vitaminas, porque también hay otros síndromes neurológicos asociados a la desintoxicación de alcohol, como el Wernicke y el Korsakoff, ¿no? Que se dan por el déficit de vitaminas del grupo B principalmente. Y luego el delirium tremens, que se previene pues con benzodiazepinas o con clomepiazol en dosis altas, y que se va haciendo una pauta descendente. Ahí es verdad que sí que nos encontramos ante casos que pueden llegar a ser graves, ¿no? Y que hay que medicalizar y hacer un estrecho seguimiento con el psiquiatra o incluso con médicos internistas, llegado el caso. En esos casos sí que es verdad que la medicación no es el postre, es un plato principal, y luego ya pues viene la terapia de grupo y todo lo demás, ¿no? Pero tampoco te diría que es el grueso de los problemas que nos encontramos. Es un porcentaje importante, pero hay muchísimas otras cosas, ¿no? Que no tienen ese síndrome de abstinencia tan llamativo y tan peligroso, y que también a priori podría pasar, ¿no? Podría hacerse sin medicación las desintoxicaciones, pero te encuentras pues eso con la depresión, con la ansiedad, con los cambios de humor, con la irritabilidad, con la impulsividad, con el craving, ¿no? De hecho, en el caso del alcohol, por ejemplo, pasada la desintoxicación, se podría pensar que ya no hace falta medicación, ¿no? Una vez que ya superas la desintoxicación. Y en cambio, precisamente con ese ejemplo, me encuentro con mucha depresión en el paciente alcohólico. Me es difícil decir si es primero el huevo o la gallina, ¿eh? No sé si la depresión les lleva a beber o si es posterior o si es un círculo vicioso. Pero yo en la mayoría de pacientes alcohólicos acabo recetando antidepresivos porque se les hace muy cuesta arriba la vida sin beber cuando se han desintoxicado, y la desintoxicación es solo el principio del camino, también precisamente por lo que has comentado, ¿no? Por la aceptación social del tóxico, por la cultura del beber que hay en nuestro país y en muchos países, ¿no? Y por lo difícil que es escapar de esa red de esos estímulos. Atracción, de esos estímulos y socialmente incluso, ¿no? Que se te ofrece todo el rato y casi que se te censura
si rechazas el consumo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha Exacto. pasado, ¿no? Que estás en una cena, no quieres beber y parece que tienes que inventarte que estás tomando antibióticos porque si no, no se acepta que no quieras beber. Venga, anímate, una copita, ¿no? Y dices, sí, estoy animada ya. Exacto. Mm, Pero hay mucha presión social y entonces el antidepresivo te da mucha mm, fuerza. Te pone un mm. poco la casilla de salida, te quita mucha ansiedad y además, como te digo, no sé si por causa o por efecto, hay mucha depresión en el alcohólico y necesita un tratamiento generalmente tanto para la desintoxicación como para la deshabituación. En el caso del Mm. alcohólico, además, siempre damos el antabús, que es el interdictor, que se toma para que haga una reacción en caso del paciente beber y se toma como prevención para evitar que la persona sucumba a la Mm. tentación y, y ayudar en esa fase de desintoxicación temprana y de deshabituación temprana. Luego hablaremos del antabús, Elvira, Sí, pero sí que con todo este tema del consumo de alcohol, consumo de cualquier tipo de sustancia y demás, ¿en qué momento tú consideras que es necesario el tema de la medicación? bueno, yo, depende del caso, hay veces que lo veo desde el principio porque llegan con síntomas evidentes de diagnóstico psiquiátrico, de trastorno del espectro ansioso, impulsivo o bipolar o depresivo. Hay casos que espero a que se haya hecho la desintoxicación para valorar cómo es el estado basal de la persona sin la afectación del tóxico. Es decir, a veces lo que hacemos es esperar un par de semanas o tres a que la persona ya esté desintoxicada con alguna medicación de rescate o para el insomnio o si tienen Ujú. ansiedad, ¿no? Y dejamos algunas pautas de rescate y, y luego cuando ya están, digamos, en un estado más natural, se revalora en la entrevista psiquiátrica cuál es la situación psicopatológica de la persona, ya eso ya sin estar afectado por el tóxico y ya después de tener unas semanas de rutina, de terapia. Y hay algunos casos que no lo consideramos necesario que van sin medicación. Ujú. Bastantes, de hecho. Sí, sí. No se les receta sistemáticamente. En muchos casos se les da la oportunidad de, bueno, pues de utilizar sus propios recursos, ¿no? Para superar la adicción, pero eso normalmente requiere de una evaluación prospectiva durante todo el ingreso en la clínica, ¿no? Se les va viendo en distintos momentos, les vemos cada semana, tanto con psiquiatría, con psicología, con los terapeutas, y luego también hay un feedback, ¿no? Del equipo. A lo mejor un paciente en mi visita me parece que está fatal, pero luego me dicen, oye, pues no, pues si está luego, se le ve bien, está participando, está Ujú. activo y está, ¿no? Entonces, bueno, hay que también compartir información con el equipo de enfermería, de psicología y de Exacto. terapia Ujú. para, para entender cuál es el estado del paciente. Exacto. De forma. Para poder coordinar y sobre todo también las 24 horas de enfermería, ¿no? Que están Sí. El trabajo atentos. de enfermería es fundamental, son los que te dan la voz de alarma cuando algo no va bien. Un paciente quizá en consulta te dice que está fenomenal y luego te dice la enfermera que no, que, que está hecho un ogro, que discute con todo el mundo, que se aísla en la habitación, o no, te da como signos Mm. indirectos de que algo no está funcionando bien. Y el papel Exacto. de la enfermera es muy, muy importante. Ujú. Volviendo un poco al tema del alcohol, Elvira, que al final es lo que hablábamos, ¿no? Una droga que está muy normalizada en la sociedad y que comentabas que muchos de los pacientes que nos encontramos en la clínica o que te has encontrado a lo largo de tu trayectoria desarrollan o de base ya tienen una depresión. Ujú. Muchas veces nos hemos encontrado pacientes que han utilizado el alcohol a modo de antidepresivo Mucho. que no deja de ser un depresor, ¿no? Por eso al final decimos, no sabemos si es Bueno, antes el huevo o la gallina. exacto. Sí que se encuentra mucho en personas que han sufrido pues una vivencia estresante, una situación de ánimo bajo o de ansiedad o de depresión o de fobia social o incluso de ansiedad generalizada que utilizan el alcohol como ansiolítico. Entonces les ayuda en un primer tiempo, pues ellos sienten que les rebaja los niveles de ansiedad, que les ayuda a socializar, a comunicarse, incluso algunos para inducir el sueño, aunque luego sea un sueño fragmentado y ligero y a la larga es un sueño poco reparador,
pero sí que se utiliza mucho como automedicación, pero las personas no se dan cuenta de que entran en un círculo vicioso porque, como dices, al final es un depresor. Entonces te alivia la ansiedad en el momento, pero luego te la incrementa cuando no tienes el tóxico. Entonces se convierte en un círculo vicioso en el que ya necesitas el tóxico para aliviar esa ansiedad y cuando no tomas el tóxico cada vez estás más ansioso. Y el trastorno ansioso depresivo va agravándose y empeorándose conforme el uso del alcohol se va cronificando. Y esto se ve mucho en la consulta, que alguien empieza por un problema personal o por un momento malo vital y cada vez bebe más porque cada vez está más nervioso si no bebe y además como es una droga se aumenta la tolerancia a los efectos tanto positivos como negativos y las dosis al final que requieren para tener ese nivel de bienestar cada vez son mayores y cada vez cuando no hay el tóxico el cerebro está más hiperexcitado al estar bajo los efectos normalmente de un depresor. Cuando no tienen depresor el cerebro está más excitado de lo normal, excitado en el sentido de la ansiedad y de la irritabilidad y de la disforia, del mal humor, de la pena, de la labilidad, de todo, ¿no? Entonces cada vez necesitan empezar a beber antes o beber más cantidad o los consumos se van haciendo más frecuentes y bueno, y pasa mucho cuando hay problemas de la vida, ¿no? Que uno toma un día 2 copas, se siente mejor, pues al día siguiente, si el problema sigue, se toma otras 2 o se toma 3 y así sucesivamente hasta que se genera un trastorno adictivo bastante severo porque el del alcohol es una adicción bastante grave. Y que las consecuencias se ven, por desgracia, se ven más a medio y largo plazo, ¿no? Que a lo mejor el tema del Sí, cannabis o el tema de la cocaína y demás, por eso también es tan grave, eso, ¿no? eso, eso es otro problema, que realmente la adicción al alcohol tarda tiempo en generarse. ¿Eh? Puede una persona beber muchos años y no cumplir criterios de dependencia, ¿no? Incluso aunque los cumpla de abuso. Entonces tarda en desarrollarse, pero una vez que se desarrolla es muy complicada de manejar y de remitir, ¿no? Eh, los pacientes alcohólicos tienen muchísimo más riesgo de recaer y en cualquier momento de la vida. Me encuentro con recaídas a los 70 años, después de 30 años de abstinencia y con situaciones, pues, bueno, muy graves, ¿no? Porque en la vida, pues, hay problemas y ante los problemas, pues, uno puede recurrir a la sustancia. Si en ese momento no está en contacto con un psiquiatra o con un psicólogo, con un terapeuta, pues es más fácil que no se encuentre a sí mismo otra opción, otro recurso. Y luego también lo contrario. También estamos acostumbrados a celebrar con alcohol, con lo cual las situaciones de euforia, de celebración, de casamientos, cumpleaños, bodas, es muy complicado que pasen todos esos eventos sin tirar del tóxico, ¿no? Entonces, es una adicción realmente peligrosa y pertinaz. Eso es. Volviendo, como seguimos con el tema del alcohol, Elvira, vamos a hablar del antabús, que también hay mucha gente que es reticente, ¿no? Muchos pacientes que son Sí. reticentes a tomarse el antabús, pero realmente, ¿qué hace el antabús? ¿Qué es el antabús? Bueno, a ver, yo, en mi experiencia, los pacientes reticentes son los que no tienen claro que se quieren quitar del todo, porque los que lo tienen claro dicen, deme lo que sea, doctora. Pienso que siempre cuando hay reticencia al tabús es porque hay una ambivalencia respecto al abandono definitivo o respecto a dejar la puerta abierta a que a lo mejor algún día poderse tomar una copa, ¿no? Siempre veo ahí que falta un poco de motivación, falta un poco de fe en el proceso y falta un poco de determinación cuando lo rechazas. El antabús realmente no tiene ningún efecto neurotrópico ni en el sistema nervioso, es decir, no te euforiza ni te relaja, no hace absolutamente nada y a nivel de efectos secundarios también es muy benigno. Lo único que hace es que hace una reacción con el alcohol. Es decir, si tú no tomas alcohol y tomas antabús no te pasa absolutamente nada, pero si tú estás tomando el antabús y bebes alcohol, tienes una reacción de rechazo de tu cuerpo bastante grave y que puede incluso requerir atención médica. Entonces, básicamente es una vasodilatación generalizada, se ponen súper rojos, con taquicardia, con sensación de desvanecimiento, de mareo, con vómitos
Es como que convierte el alcohol en un veneno, el antabús. Totalmente. Entonces, la gente que toma el antabús tiene mucho mejor pronóstico porque ellos por la mañana toman su antabús en un momento que están despejados de mente, que están motivados, antes de ir a su gimnasio, antes de hacer su rutina, antes de ir al trabajo. Y en ese momento del día ellos tienen claro que no quieren beber. Entonces toman el antabús. Y eso es cada día como una renovación de votos, ¿no? Si habláramos de amor, ¿no? Cada día renuevan sus votos con el proceso de deshabituación, de desintoxicación. Si por la tarde, por lo que sea, es un momento de conciencia y un sí, momento de compromiso también. de compromiso, exacto, exacto. Entonces, si luego el día se tuerce y pasa cualquier evento desagradable, ellos ya saben que no pueden recurrir al alcohol porque ya han tomado el antabús. Entonces van a tener que usar otros recursos. Llamar a su madre, hablar con un amigo, darse un paseo, ir al gimnasio, ir a la piscina, ponerse música, pegar 4 gritos en casa, escribir un poema, no lo sé, pero tendrán que buscar otro recurso para controlar esa situación adversa, ¿no? Tirar de una medicación de rescate si es que la tienen, pero el antabús hace que tú tengas, es como tener un poco un freno externo al beber, ¿no? Y además cada día que te lo tomas le estás diciendo a tu cerebro, yo sigo para adelante con esto, ¿no? Estoy comprometido con este tratamiento. Y conciencia Por eso de la digo que la gente que adicción. claro, y concienciado de la adicción. Por eso digo que los pacientes que no lo toman, salvo que sea por efectos adversos, que a veces ha pasado, o por alguna contraindicación, porque tengan un problema hepático, renal, alguna historia que no lo permita, ¿no? O estén muy polimedicados. Cuando una persona sana, joven, rechaza tomar el antabús, también te da pistas de que su compromiso es relativo y que a lo mejor hay que hacer más hincapié en el tema de la motivación y de la conciencia de enfermedad y la responsabilidad y el no dejar, porque la gente es como, no, yo quiero hacerlo por mí mismo, no por el antabús. Ya, pero es que tú ya haces por ti mismo tomarte la pastilla. Es una decisión que tú tomas cada mañana por ti mismo. De hecho, es fácil también no tomártelo. Quiero decir que hay gente que también programa recaídas y está 3 o 4 días sin tomarlo y luego beben. Quiero decir, tampoco es que sea antibalas. Pero sí que es verdad que te evita la conducta impulsiva de repente lanzarte a tomar algo porque, no sé, porque te has encontrado con alguien, porque ha pasado algo, porque has visto a tu ex o cualquier cosa. O porque llueve, quiere decir porque que llueve. tampoco hace No, falta sí, no. Sí, también, evidentemente, no hace falta que sea un gran estresor, cualquier cosa puede dispararte el craving y las ganas de consumir. Luego, eso es. para el craving también hay otros fármacos, ¿no? Como la naltrexona o el selincro, ¿no? En fin, que también luego hay otras maneras de ayudar a que no tengas ganas de beber, ¿no? Pero el antabús tiene la eficacia muy demostrada, porque, bueno, quizá también hay un sesgo ahí, ¿no? Porque ya hay que lo tomas que está más motivado, ¿no? Entonces normalmente tiene más éxito. Sí, totalmente. Vamos a por los mitos, Elvira, ¿vale? Hay un montón de mitos sobre el tema de la medicación, pero ¿cuáles dirías que son los mitos o los que más has escuchado de la medicación? Tipo que los antidepresivos enganchan. Bueno, sí. Sí, el primero que no quieren, depender de eso, ¿no? Eso lo tengo que desmontar en cada consulta. Luego que engordan. Mucha gente, sí que hay fármacos que engordan, pero bueno, lo tenemos en consideración. Normalmente no quieres que las personas pues se pongan en un peso que no es el suyo. Es verdad que cuando alguien está en una adicción activa, normalmente el peso disminuye, primero porque hacen muy poco movimiento físico en general, con lo cual normalmente la masa muscular está muy atrofiada, y luego porque con muchos de los tóxicos pues la alimentación es incorrecta o inexistente. Entonces, a veces el propio proceso de rehabilitación sí que puede conllevar un aumento de peso, pero no es la medicación la que lo provoca en muchos casos. El mito de tengo que hacerlo por mí mismo, ¿no? Un poco el ninguneo general de la salud mental que siempre vemos, ¿no? Que le cuesta a la gente, a los pacientes, pero incluso muchísimo a los familiares y a los amigos, que le dicen, no, tú no necesitas eso, tú puedes tú solo, ¿no?
y están un poco, yo creo que incluso maltratando a la persona que a lo mejor está pasando por un proceso que puede tener una comorbilidad o que se ha determinado que tiene una comorbilidad y ha habido un diagnóstico psiquiátrico y ha habido una prescripción que te diga tu familiar, tu amigo, tu pareja, ¿no? Tú no necesitas eso, que Eres pues es más, un poco eres más débil, como ¿no? si... Si tomas una medicación. Sí, 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 pero que no lo diría nadie con la hormona tiroidea o con un antibiótico, ¿no? Ujú, Nadie te diría, eso es. no te tomes el antibiótico que no hace falta, que tú solo puedes. Bueno, está claro que solos no pueden, porque si no, no estarían ingresados en un centro, ni estarían hablando con psiquiatras, ni con psicólogos, porque si hubieran podido solos ya lo habrían hecho, ¿no? Ujú, Porque cuando alguien recurre a un tratamiento, normalmente ha intentado por su cuenta abandonar el hábito en muchísimas ocasiones, a veces incluso cada día se dicen a sí mismos, hoy no voy a consumir, y acaban consumiendo, ¿no? Y cada día es una frustración, una desesperación, una... Entonces, bueno, lo de no quiero depender de algo, que vuelve a ser contradictorio, ¿no? Porque es gente que ya es dependiente de ujú, sustancias, que además están siendo disfuncionales por los problemas sociales, familiares, económicos, laborales, ¿no? Que representan, y en la contradicción de depender. Eh, los fármacos psiquiátricos, salvo las benzodiazepinas, no generan adicción como tal. O sea, tú no necesitas el fármaco, no tienes un síndrome de abstinencia, no necesitas una desintoxicación para dejar un antidepresivo. Sí que a veces se va reduciendo la dosis progresivamente para no hacer como una interrupción abrupta del tratamiento, ujú. pero no es porque necesites desintoxicarte, es por hacerlo un poco más fisiológico. En muchísimos casos, gente que toma medicación, un día se les acaba la caja y nunca vuelven al médico y ahí se Ya. acabó. No les pasa absolutamente nada. Otra cosa es con el tema de las benzodiazepinas, que evidentemente todos los médicos que trabajamos en adicciones tenemos muy claro cuándo, cómo y durante cuánto tiempo prescribirlas. Solemos ponerlas en periodos muy acotados y luego lo retiramos, porque eso sí que genera una adicción Ujú, tan importante como la del alcohol en un momento dado, ¿no? La adicción a las benzodiazepinas está vastamente generalizada porque también ha habido mucha sobreprescripción en el pasado y ujú. muchos pacientes que ya llevan años tomándolas que se ven incapaces de dejarlas De y hecho, que se esta les era va... la siguiente pregunta, Elvira. ¿Qué es lo que piensas de esta sobremedicación, ¿no? Que muchas veces también llegan pacientes a la clínica con un maletín de medicación, que ahí hay sobremedicación, ¿no? Y también, bueno, el hecho de que también uno de los mitos podría ser, o no mito, pero el tema de las benzos hacia la depresión, ¿no? Para un tratamiento de depresión o para un tratamiento de ansiedad. ¿Qué es lo que piensas de estas dos? Bueno, yo pienso que hay varios factores que influyen aquí. Eh, el primero es la prisa de los médicos. Y eso no tienen culpa los médicos, tiene culpa un poco el sistema, ¿no? Pero te llega una persona pues con un cuadro de ansiedad y lo más fácil a lo mejor es ponerle una benzodiazepina que sabes que das en el clavo y que lo resuelves, ¿no? Lo que Ujú, pasa es que las benzodiazepinas son como el paracetamol, digamos, de cara a una infección, ¿no? El antidepresivo sería como el antibiótico y la benzodiazepina como el paracetamol. ujú, La benzodiazepina normalmente no resuelve, salvo en casos muy leves, el problema ansioso-depresivo y hace falta combinarlo con un antidepresivo eh, para que eso se sostenga en el tiempo y poder retirar la benzodiazepina con seguridad y que la persona siga estando bien. Eh, este es otro problema de los mitos y lo que decíamos antes, ¿no? Un poco volviendo al anterior. El nombre de antidepresivo es muy confuso para la gente, ujú, porque muchas personas te dicen, si yo no estoy deprimido, y es verdad, lo que tienen es ansiedad, ¿no? Lo que pasa es que el tratamiento con antidepresivos está indicado en el trastorno de ansiedad generalizada, en el trastorno obsesivo compulsivo, en los trastornos de pánico, más allá de la depresión o de los trastornos del espectro depresivo, ¿no? Entonces, la diferencia entre antidepresivo y ansiolítico, que se ha asociado más a ansiolítico, la benzodiazepina, y antidepresivo como para la depresión, confunde mucho a la gente. ujú. Les tienes que explicar mucho que el antidepresivo también te quita la ansiedad, también te ayuda a dormir, porque regula el sueño con el paso del tiempo, pero hay mucha desinformación al respecto
y, y es como que el ansiolítico te hace un efecto instantáneo. Tú tomas la pastilla y te sientes mejor. El antidepresivo necesitas estar tomándolo unas cuantas semanas para empezar a sentirte mejor. Con lo cual es frustrante porque te tomas una medicación y no te sientes mejor, te sientes casi peor incluso los primeros días, ¿no? Más como mareado, incluso puedes estar más nervioso al principio y es una sensación que puede ser desagradable hasta que empieza a hacer el efecto terapéutico. Por eso lo ideal es combinar el antidepresivo con el ansiolítico las primeras semanas y luego retirar el ansiolítico y dejar el antidepresivo como ansiolítico durante un tiempo hasta que el cerebro recupera su estado normal, baja los niveles de alerta, recupera la función habitual, la persona vuelve también a recuperar su vida, sus hábitos, sus amistades, su trabajo, sus aficiones y entonces cuando ya se ha vuelto a reconstruir un poco el puzzle, ya se puede retirar el antidepresivo con bastante seguridad y no les genera ningún tipo de problema. Yo pongo antidepresivos todos los días y los quito todos los días también. Eso es. Y para ir acabando un poquito, Elvira, ¿qué podrías aconsejar? Porque también, por ejemplo, me encuentro a pacientes que necesitan medicación, ¿no? Y les recomiendo, pues, ir a visitar al psiquiatra para el tema de medicación y demás. Y les cuesta muchísimo el aceptar esta visita porque también hay mucha asociación de si voy al psiquiatra es que estoy loco o loca, ¿no? Sí. Todavía hay mucho pensamiento de eso, ¿no? El psiquiátrico, psiquiatra, muy asociado a no me puedo permitir acabar en un psiquiatra porque eso significa que estoy fatal. Sí, y de hecho hay personas que llevan años de psicoterapia y sin mejorías claras, pero no les cuesta dar el paso a ir al psiquiatra. Sí que cuesta, sí. Yo lo comprendo, ¿no? Es como que porque no sabemos lo que es normal y lo que no es normal. No tenemos un termómetro para medir nuestro nivel de ansiedad, ni de depresión, ni de tristeza. Y uno solamente tiene de referencia pues su propio sentimiento y a veces hay malestares tan paulatinos y tan larvados que ya no se acuerdan ni de cuándo estaban bien, ¿no? Si es algo muy abrupto, generalmente vienen, ¿no? Alguien que está bien de repente se pone mal empieza con ataques de pánico o empieza con voces o empieza, ¿no? Enseguida consultan porque es una cosa como muy aguda. Pero cuando es un malestar crónico y debilitante que poquito a poco se va instalando en la persona, que ya la persona lo asume incluso como su propia personalidad, no es que yo soy así, yo soy un agrio. Y dices, no, no eres un agrio, es que seguramente tienes una depresión, aunque sea leve. Pues es difícil que ellos interpreten eso como una cosa mejorable. Yo lo que les diría que ir al psiquiatra no es un matrimonio, es decir, no te compromete a nada y que si no te gusta y no te va bien siempre puedes no volver a ir. Que no mordemos ni muerde nadie y que casi todo el mundo luego queda cuando dan el paso, normalmente es porque tienen un malestar evidente, porque si no, como ya has dicho, no lo darían. Y normalmente pues es de mucha ayuda, ¿no? Sobre todo en cosas que se vienen atascando. Y evidentemente si tu psicólogo, tu terapeuta te recomienda ir al psiquiatra, es porque esa persona que también está formada en salud mental está detectando que seguramente cumples criterios de una patología mental, ¿no? Y que necesita ser diagnosticada y posiblemente tratada. Exacto, eso es, que no hay que tener miedo, ¿no? Al final, si las cosas no funcionan y te están proponiendo una ayuda más, ¿no? Porque, bueno, yo confío mucho, ¿no? En el tratamiento multidisciplinar en este sentido y una ayuda en un momento dado que no es, porque también les da miedo, o por lo menos hay muchos pacientes que hemos visto, que les da miedo que la medicación sea durante muchísimo tiempo y a lo mejor es durante un año es durante, ¿no? Según también la Sí, sí, situación. sí. Y Normalmente obviamente, en un primer tratamiento, si nunca has tomado nada, normalmente un año suele ser el tiempo estándar de uso, pero que si hablamos de adicciones, que a lo mejor es gente que lleva 40 años bebiendo. claro, Que un año es realmente poco es tiempo nada. en relación al tiempo que llevan consumiendo una sustancia que les está haciendo daño al cerebro, al hígado, ¿no?
y que además, en el caso de los antidepresivos, muchas veces mejoran la atención, mejoran la función cognitiva, mejoran la sociabilidad, con lo cual también eso activa el cerebro y activa las redes sociales de apoyo. O sea, es como que florecen con antidepresivos los pacientes cuando vienen de un problema de adicciones que les deja tan aislados, tan sin amigos y tan solos en el mundo. Ayuda mucho a que puedan arrancar otra vez. Eso es. Y también el tema del pensamiento obsesivo, ¿no, Elvira? Que en el Sí, tratamiento, ¿no? Que hablamos de que se hacen la rosca, que se enroscan en un pensamiento, también ayuda, porque realmente mucho. sufren mucho, ¿no? Sí. Cuando no paran de dar vueltas a algo, por ejemplo, estando en el ingreso, Mm. qué estará pasando fuera, o que si mi mujer, que si hay un problema, ¿no? Entonces, parar Sí, todo sí. eso, El obviamente se les da pensamiento, herramientas, pero... sí, no, ayuda mucho en el pensamiento obsesivo, ayuda mucho en el descanso, ayuda mucho en la capacidad de tomar decisiones, en los sentimientos de culpa. Los adictos tienen muchísimo sentimiento de culpa porque normalmente han dinamitado trabajos, relaciones, familia y también tienen mucho sentimiento de culpa, ¿no? Que a veces es congruente con su estado, pero no pueden tampoco estar eternamente enganchados también en la culpa, ¿no? También les ayuda para la culpa. Y luego también la obsesión puede ser de lo que he hecho, lo que he dicho o tal, o incluso la obsesión con el tóxico, porque hay veces que también la adicción nace en personalidades muy obsesivas, que se, que se obsesionan con la sustancia Mm, también y que le dan eso es. una fuerza que no tiene, ¿no? Pero es como que ya crean toda una serie de rituales en torno a la sustancia y ese perfil también se beneficia mucho del tratamiento con antidepresivos. Eso es. Muy bien. Pues Elvira, no sé si quieres puntualizar alguna cosita más para acabar ya este directo, que también lo subiremos en fijo, ¿no? En el feed, para que los que no se hayan podido conectar lo puedan volver a ver. Vale, sí, bueno, yo mm, un poco subrayar que la medicación es una ayuda, es una ayuda importante, es una suerte Mm, poder disponer de ella y poder usarla y no tener que pasar por ese trance sin ese apoyo farmacológico, pero que no es ni imprescindible ni es tampoco el motor de un tratamiento. El motor de un tratamiento es la decisión, la voluntad y y la motivación, ¿no? ujú, La medicación pues es una herramienta muy valiosa y yo creo que en muchos casos puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y uno no exitoso, porque no es lo mismo sentirte bien que sentirte mal ujú. durante un tratamiento, pero que nadie te puede obligar a tomar una medicación si tú no quieres. No es una cosa coercitiva, es una facilidad, es una ayuda, es un apoyo, pero no es un mandato, no es una obligación. Se respeta la libertad del paciente de decidir. Es una recomendación al final. Exacto. Es una recomendación que además se hace en base a unos criterios Ujú. bastante estrictos y bastante claros, ¿no? No es tampoco. Mmm, hay un poco el estigma, ¿no? De que se da pastillas como toma la pastilla, Ah, ¿no? Casi sin escuchar. Yo no puedo hablar por todo el mundo, pero yo creo que en la mayoría de los casos hacemos una evaluación exhaustiva antes de decidirnos a prescribir un ujú. tratamiento, sea el que sea. Eso es. Y súper importante. Así que, bueno, pues mil gracias, Elvira, por todo lo que nos has aportado en el directo de hoy. Ha sido un placer poder tener esta conversación contigo. Y también muchas Para gracias mí a todos también. los que nos han escuchado. Así que, bueno, pues a descansar, Elvira. A descansar y ya nos vemos en otra ocasión. Eso es. Mil gracias. Hasta Venga, luego. adiós, chao. Chao.